explicarla porque cuando escuchamos de repente definiciones que nos cuestan un poquito de trabajo entender, hasta que no usamos la Biblia no podemos aterrizar las ideas de manera correcta. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de una torre, cuando yo hablo de un muro, de un vallado, de una brecha, decimos, se oye bien, pero ¿qué significa? ¿Sí? ¿Será lo mismo una torre que un muro? ¿Será lo mismo ponerme a la brecha? Porque ustedes han escuchado esa expresión, vamos a ponernos a la brecha. Pero ¿será lo mismo ponerme a la brecha que levantar un muro? Y vamos hoy entonces a explicarlo. Le agradezco mucho a Vicky porque ahorita en este momento estamos ya teniendo todo. Y vamos a empezar con el número 1. Punto número 1. Dale play. No, play, Vicky. Play. Y con las flechitas hacia abajo o hacia la derecha. No, con las flechas del teclado, Vicky. Pero ábrelo, dale play y después ya mueve las flechas. Play. Ahí ya no le mueva, ya nada más es moverle las flechas. Anótelo, número 1. Ponemos un vallado para cuidar la viña que Dios nos dio. Este es el primer punto. Ponemos un vallado para cuidar las viñas que Dios nos dio. Sí, este es un buen punto. ¿Por qué? Porque aunque estos 11 puntos que yo le voy a explicar, que yo le voy a definir, necesitan citas bíblicas para poderlas entender, es importante que de cada cita bíblica usted me ayude solo en anotar la cita y en leerla, porque nos va a ayudar muchísimo a entender. Entonces, ¿qué es un vallado? Número 1, un vallado es algo que nosotros ponemos alrededor de una viña. Es decir, una viña puede ser la familia que Dios te ha dado, una viña puede ser el negocio que Dios te ha dado, una viña puede ser la iglesia que Dios nos ha dado, porque no soy yo el responsable solo de la iglesia, somos todos nosotros, de orar, de interceder, de levantar un vallado, un muro para que la iglesia siga marchando y que el Señor siga haciendo su propósito en nosotros. Entonces no es solo como, bueno, si la iglesia fracasó es problema del pastor, o si la iglesia llegó al éxito, muy bien al pastor. No, esto es un trabajo de todos, orar y velar por nuestra familia, por nuestra iglesia y por aquellas áreas que necesitamos que el Señor se mueva. Entonces, vamos a leer Mateo 21:33, ¿me ayuda? 1, 2, 3. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dígalo conmigo, las torres tienen que estar dentro del muro. Una torre no es para que esté afuera. Ahorita voy a ir explicando qué es una torre, qué es, porque en algún momento Dios te va a decir, no es momento de que levantes un muro sobre tus hijos. Es momento de que levantes a lo mejor una torre. Ay, Padre, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a levantar una torre, Señor, si no entiendo? O a lo mejor Dios te dice, no es momento de torres, es momento de que levantes un vallado sobre tus hijos. Y estas 4 definiciones que es importante que al usted salir de este lugar hoy, pues pueda ya saber de memoria qué es una torre, un muro, un vallado y una brecha. Dígalo conmigo, torre, muro, vallado y brecha. ¿Solitos? Y brecha. Muy bien. Número 2, Isaías 5:5. Os mostraré, ahí estaba, Vicky, regresa. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Es decir, si un vallado es removido de lo que Dios nos ha dado, ¿qué dice? Será consumido. Ahora dice, aportillaré su cerca y será hollada. Vamos a leerla otra vez. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Es decir, ¿para qué es la viña? La viña es lo que Dios te ha dado. Esa es la primera definición. Yo quiero que tú sepas, ¿qué es una viña? Lo que Dios me ha dado. Quiero que te quede claro que una viña pueden ser desde tus hijos hasta tus nietos. Pero también no se trata de que tú le hagas la vida más fácil a tus hijos, despojándolos de su responsabilidad y haciéndola tú de mamá postiza, porque ese niño tiene su mamá. Puede ser una abuelita que estás orando por tus nietos, pero no una mamá postiza.
¿Por qué? Porque todos tenemos una viña y mientras no me haga yo responsable de la viña que Dios me dio, no podré avanzar en mi vida. A veces yo puedo decir, ay no, la viña, por ejemplo, la viña que Dios me dio, primeramente antes que la iglesia, es mi esposa y mi hijo. Porque la Biblia dice que ningún obrero, ningún obispo que quiera servirle a Dios, puede servir primero a la iglesia si primero no tiene en orden su casa. Imagínese yo como pastor que tuviera hijos divorciados, hijos fracasados. El Señor me preguntaría, ¿dónde cuidaste tu viña? Señor, pero yo cuidé a la iglesia. No. Discúlpeme, pero su viña no era la iglesia, su viña primero era su familia. Y yo oro todos los días. Ahora, por ejemplo, que hemos estado orando mucho por Camila, la bebé de Katia, y por el hermano Alberto Legorreta y por Celia. Eso es ponernos a la brecha. Decir, Señor, pues haz un milagro. Aunque tu siervo pueda estar, el diagnóstico de los médicos era difícil, Dios hizo un milagro y hoy ya está saturando al 97%. Entonces yo digo, gloria a Dios, porque son milagros que Dios nos deja ver. ¿Pero cómo? Porque entendemos que primero debo de entender cuál es mi viña. No puedo yo cuidar la viña de mi hermano de al lado. Tengo que primero cuidar mi viña y dejar que Dios haga un milagro en mi viña. Hasta aquí vamos bien. Ok, ahora sí, Vicky, número 2. Usted lo único que va a notar es lo amarillo y la cita. ¿Sí? Lo amarillo y la cita. Número 2. Los vallados se levantan para atacar y los muros para defender un territorio, una vida y recursos. Vamos a memorizar. ¿Para qué tengo que levantar un vallado? Para cuidar un territorio, una vida y recursos. Ahora yo que veía a Arturo que está preparando a los guerreros, yo le decía, Artur, necesito que le enseñes a los guerreros qué es levantar un vallado. Porque cuando llegamos a la iglesia Ancla no es solo llegar y decir, ay, a ver si, ¿cómo va a estar el culto hoy? A ver si hoy por fin ya empiezan a girar esas perlas de cristal, o cómo le llaman la bola de cristal, para que la cosa se ponga más ambiental. Pero no es llegar a ver qué va a pasar en la iglesia, es cómo voy a levantar un vallado por la iglesia, o en este caso, por tu salud, por tu economía, por lo que Dios te esté mandando a levantar un vallado. Entonces, vamos a tratar de memorizar. Un vallado es aquello que yo levanto, dice aquí, para atacar, pero los muros se levantan para defender. Aquí está la clave de todo. Yo no puedo andar levantando vallados en todos lados, porque los vallados era un punto estratégico donde los soldados atacaban al enemigo. Y en las guerras no siempre es atacar, en las guerras también es ponerte en tu posición y defenderte del enemigo, no decir, pues ya ni modo, ¿verdad? Hasta aquí el Señor quiere que yo llegue hasta aquí. No, pues el médico me dijo que me iba a morir y el Señor hasta aquí ya No, levanta un muro, un vallado, no tengas miedo. Un muro, ¿por qué? Porque a lo mejor tienes que defender un territorio, una persona, una vida, un recurso. Entonces, si entendemos estas tres cosas, territorio, vida y recursos, eso nos va a ayudar a saber para qué usar, cómo se utiliza el vocabulario de la guerra espiritual y para qué en algún momento tengo que levantar un vallado. El pastor me enseñó que el vallado se levanta para un territorio, para una vida y un recurso. Si yo tengo una casa del Infonavit que compré a lo mejor en Zumpango, que la compré en Tecámac, y yo no voy para allá porque no puedo, porque no vivo allá, cuando yo voy a visitar mi casa que me compré con mucho esfuerzo, y los paracaidistas y los hombres ladrones le han quitado el excusado, se han robado la cocina, se han robado todo lo que mi casa tenía, Dios me está diciendo, levanta un vallado sobre lo que Dios te dio. Y no es como, fui a ver la casa de Tecámac y pues ya estaba cada vez más vacía y más ordeñada. No, Dios me está diciendo, levanta un vallado sobre lo que tus ojos no alcancen a ver. Levanta un vallado sobre tus hijos cuando salen a estudiar. Levanta un vallado sobre tu esposo cuando sale a trabajar. Tú levantas un vallado sobre ellos, pero tú en casa, ¿qué te quedas? Un muro. Aquí está. Yo levanto un vallado sobre mi esposo que va a trabajar y en casa yo levanto un muro. ¿Ahora qué? Dice esta cita en Ezequiel 21:22. Leemos 1, 2, 3. A ver, pero parece lluvia. A ver, otra vez. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén
para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra y para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. El vallado es algo que se tiene que edificar al lado de las torres. Las torres van por dentro, una torre no va por fuera. ¿Qué pasa si yo levanto una torre por fuera? Acuérdese de una torre muy famosa en la Biblia que se levantó por fuera, no por dentro. La torre de, incluso hay una película mexicana, la torre de Babel. La torre de Babel no sirvió, no funcionó porque fue levantada afuera y no adentro. Y las torres que Dios nos está diciendo es, levanta una torre sirve para vigilar. Cuando tú, no estoy hablando de intrusión, porque si ustedes ahorita en este momento googlearan qué es intrusión, sabrían que la palabra intrusión es meterme sobre algo que no debo de meterme, como, pues es que como eres mi hijo, yo voy a agarrar tu celular y voy a ver a quién le escribes y qué fotos guardas y qué cosas tienes. No, eso se llama intrusión. Pero levantar una torre es echarle un ojito a lo que está viendo mi hijo, a qué hora se duerme. En pocas palabras, le estoy echando un ojito. Un ojito que ahorita que ya está muy de moda, ¿verdad? A lo mejor alguna serie y te quedas clavado en la serie hasta que se acabe, pero tu torre donde estás vigilando, porque las torres no son para atacar, las torres son para vigilar. Entonces, una torre espiritual es cuando yo levanto un módulo de vigilancia sobre, pero escuche bien, la base de este principio de vigilar no es los celos, no es el control, no son los celos obsesivos, no, porque el pastor dijo que levantara una torre para vigilar y ahora sí a este desgraciado me lo voy a cachar con las manos en la masa. No, la torre tiene que ser levantada con el propósito de echar un ojito para saber en qué momento voy a atacar lo espiritual. ¿En qué momento yo estoy discerniendo sobre qué se mueve y en qué momento voy a arrojar la palabra de Dios? Mire, dice, número 3, Dios está buscando moradores en la tierra que estén intercediendo a favor de otros para hacer un milagro. Así de sencillo. Y la cita bíblica es devastadora. Ahora, si usted a lo mejor se vale que si usted le cuesta un poco escribir, pues sáquele una foto también y así ya se lleva las 11 diapositivas y ya tiene en su celular, hace una nota y puede irlas como quiera. Si quiere nota, fotografía o quiere anotarlo, amén. Pero vamos a leerlo. Ezequiel 22:30 dice, y busqué, diga conmigo, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Aquí ya empieza a utilizar, escuche bien, aquí ya empieza a mezclar la brecha con el vallado. Hace rato nosotros vimos que los muros se mezclan con las torres. Dígalo, muros y torres. Ahora dígalo, brecha y vallado. ¿Se da cuenta cómo esta mezcla ya no fue la misma? Es decir, ya empieza a nosotros a decirnos el Señor, como que a lo mejor soy yo, espérenme, me voy a pasar para acá. Si se puede, Fer, que tú estés ahí monitoreando desde tu celular la transmisión, por si se escucha mal el audio, ya le hacemos un ajuste. O si los que están en Facebook nos van escribiendo ahí cómo lo escuchan. Dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Esta cita bíblica de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, es el final de un error. Escuche bien lo que le voy a decir. Es el final de un error en los profetas dentro de una iglesia. Es decir, el pueblo de Israel llegó hasta esto porque los profetas, ¿sabe qué hacían? Los profetas estaban pensando más en otras cosas que en el reino. Desde el versículo 21 empieza Dios a decirle a los profetas, yo tengo un resentimiento contra ustedes. Estoy enojado contra ustedes porque abusaron de los moradores de la tierra, que son huérfanos, y de la mujer viuda. Y entonces los profetas empiezan a hacer que Dios se enoje, a tal punto que Dios dice, busqué entre los hombres alguien que hiciera un vallado y que se pusiera a la brecha. Mire, muy sencillo.
Si podemos mover la cámara de Face, a lo mejor sin que se desconecte el audio, pero ahí va. Esto es un muro, esto. Si el vecino que está aquí al lado, que no tengo el gusto de conocerlo, decidiera hacer una brecha, lo que haría es romper un hoyo, porque por lo regular las brechas van abajo. Los soldados enemigos siempre entraban así, pecho a tierra. Entonces se hace una brecha, hacen un hoyo, y todos los que estaban del lado de Israel veían un hoyo, y por ese hoyo entraban los soldados enemigos. Entonces el muro nos protege de en este caso, del otro lado, pero la brecha, lo que dice la Biblia es que las brechas son pequeños ataques, pequeños hoyos que se hacen con un propósito, y es que se metan los enemigos. Entonces, lo que hacía en la Biblia, lo que hacía el pueblo de Israel es que se paraban en la brecha con sus armas, con su espada, y cuidaban que los enemigos no entraran por ese hoyo. Pero no todo el tiempo. Lo que decía Israel era, vamos a hacer algo. Si aquí está el hoyo, los que puedan de ustedes vayan corriendo por unos tabiques y traigan cemento. Mientras ustedes vienen, yo voy a estar cuidando que no se nos meta. Y entonces se paraba con la espada. ¿Se imagina qué cansado? Podían pasar hasta 24, 36 o 48 horas cuidando la brecha, que era un hoyo más o menos de 180 centímetros, 1,80 m. Ellos estaban ahí parados. Era un hoyote, estaba parado. Y cuando la persona que se ponía a la brecha, eso significa ponerse a la brecha, veía que alguien regresaba ya con el cemento, ya regresaban con la cal, digo, es un ejemplo, en esos tiempos ni existía eso, ¿no? Pero un ejemplo, regresaban ya con los tabiques, decían, ¡ay, ya, por fin! Y rápido tapaban el hoyo. Eso significa ponerse a la brecha. El muro se construyó una vez, pero yo no puedo estar construyendo muro sobre muro sobre muro, porque sería como el muro de Berlín o como las murallas chinas. No, el muro se construye una vez, pero el vallado es el que se pone para cuidar el muro sin que haya brechas. Cuando ya hay hoyos, ahí se pone la brecha. Y la torre es alguien que estaba desde adentro en un punto alto observando esto. Entonces, si yo le hablo de una brecha, significa que los que estaban en la torre no hicieron su trabajo. Nunca se dieron cuenta cuando rompieron a lo mejor esa parte. Y decían, ay, ¿qué creen? Ya se nos metió el vecino, ya se nos metió el enemigo. Sí, porque tu trabajo, los que estaban en la torre, su trabajo era vigilar. Y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces dice, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando que estemos a la brecha. Eso es lo que Dios está buscando, que estemos día y noche a la brecha, que no tengas miedo. Mira, el día que vino Seth Café al concierto, él me dijo, porque le pregunté, ¿cómo sentiste el ambiente en la iglesia? Y me dijo, una iglesia que tiene un pastor que no se echa para atrás, sus miembros son igualitos a su pastor. Pero una iglesia que tiene un pastor miedoso, chillón, sacatón, rajudo, así va a ser toda la iglesia. Y me dijo, pues ¿qué más quieres que te diga? Yo cuando entré a la iglesia, me dijo, y empezó el concierto, yo veía puros guerreros danzando al Señor. No veía hombres de mermelada McCormick. No me vaya a equivocar al decir McCormick como Pedrito. Ok, número 4. Brechas, vamos a hablar de la brecha. Salmo 106, 23, escuche, Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él, ¿en qué? En la brecha, e impidió que su ira los destruyera. O sea, solo uno, Ezequiel 22:30 no encontró el Señor, pero luego en el Salmo 106, 23, porque acuérdese bien que no todos los salmos son de David, algunos los escribió Moisés, otros los escribió David, otros los escribió Jefté, varios hombres. Entonces dice aquí, solo por Moisés no se destruyó la tierra. Y hay momentos donde la muerte anda rodeando. Y dice, solo por Arturo, solo por Alma, solo por Claudia, solo por Agustín, solo por Irineo, solo por esos que estaban ahí orando 3, 4 de la mañana donde nadie los veía. Porque hay muchos aquí que quieren pasar aquí al frente a tocar, a cantar.
Y cuando ya no se les da la oportunidad de tocar, ay no, yo me voy de la iglesia porque yo quería lucir. Sí, pero ¿cuándo estabas en lo oculto orando por la iglesia? No, pues no, porque ahí nadie me veía, porque es tu carne. Porque claro, lo bonito es que nos vean, que nos aplaudan. Pero yo sé que muchos de ustedes en verdad con un corazón desde su casa están orando no solo por la familia, sino también por la iglesia y por, en este caso, por su pastor. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. Entonces digo, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo andaba Moisés? A lo mejor Moisés, en medio de sus achaques, de sus enojos, de su edad, porque también ya no, era un hombre grande, escuchó el enojo de Dios. Dice, Dios amenazó con destruirlos, pero más sin en cambio no lo hizo solo por alguien, por Moisés. Un hombre insignificante al lado de Dios detuvo la ira de nuestro Dios. Tu oración a veces para ti es insignificante, pero a lo mejor tu oración es como la de Moisés. Y por tu oración no se muere una persona, no acontece un accidente, no se roban, no cierra una empresa. A lo mejor solo por ti tu empresa no ha cerrado, aunque tu jefe sea cabeza dura. Y Dios dice, solo por ti tu empresa no ha cerrado. Solo por un Moisés no ha cerrado la empresa. Ay, pastor, gracias. Y sigue orando. O a lo mejor Dios dice, solo por ti, por tu obediencia, por tu corazón, por tu santidad, tus hijos están cubiertos con mi sangre. Y entonces tú dices, mis hijos andarán a lo mejor, no digo en el mundo, tampoco hay que exagerar, no hay que ser exagerados, pero a lo mejor tus hijos andan un poquito fríos, pero solo por ti tus hijos están bajo esa cobertura espiritual, porque tú estás a la brecha orando por tus hijos, por tu casa, por tu esposo. Dice, Moisés fue escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Ponte a la brecha. A lo mejor tu familia completa, tus abuelos, tus tíos, toda tu familia completa, hoy ha recibido de la gracia por ti solamente. Y yo digo, gloria a Dios, porque a lo mejor a veces pensamos que nuestras oraciones son inútiles, que nuestras oraciones no las escucha Dios, pero entiendan, Dios no sufre ni de sordera ni de amnesia. Dios sabe trabajar con tiempos. Y Dios dice, tú sigue orando, porque un día no va a decir Moisés su escogido, un día va a decir Arturo su escogido, Alma su escogida, Pati su escogida, Cris su escogida, Roxana Moñiz su escogida. Un día no va a ser Moisés, un día va a ser tú. Y Dios va a decir, solo por no destruir la tierra. Solo por Ivón no destruir la tierra. Solo por Azul no destruir. Ahí un día va a estar escrito tu nombre, cuando tú entiendas que no es momento. Solo por Pati López. Ahí está. No teman. Número 4. Vamos a leerlo junto. Los muros dañados se cuidan cuando la persona se pone a la brecha las 24 horas. No un ratito. No. Es como ahorita, ahí está, miren, ahí está Joaquín sentado, miren, véanlo. Él está a la brecha. Ahí está en la puerta, por si alguien entra, necesita temperatura, alguien necesita gel, ahí él está a la brecha. Eso es ponerse a la brecha, pero no un ratito, sino dice espiritualmente las 24 horas, dice Eclesiastés 18, el que cava la fosa en ella se cae, al que abre brecha en el muro la serpiente lo muerde. A ver, vamos a leerlo, pero usted léalo a la cuenta de 3 sin que parezca lluvia. 1, 2, 3. Dice aquí específicamente, al que abre brecha en el muro, la serpiente lo... ¿Quién es la serpiente? El enemigo, Satanás. Acuérdese, voy otra vez acá. Un muro, un vallado es que yo cuido un muro sin hoyos, sin brechas. Repito, un muro, un vallado es que yo cuido este muro de que no le hagan brechas, no le hagan hoyos, y cuando ya están los hoyos, entonces ya me pongo a la brecha. Dice la Biblia, el que hace brechas, el que rompe los muros, lo va a destruir la serpiente. Yo no tengo que destruirle los muros a nadie, al contrario, yo tengo que orar y clamar para que el Señor se glorifique. Que el Señor diga, yo quiero hacer muchos milagros más. Amén. Siguiente. No sé cuál vaya, pero ahí vayan, me ayudan. Ok, nuestros hermanos que están ahí, por favor, en Facebook, si tienen una duda, váyanla escribiendo para que ahorita podamos hacer una ronda de preguntas y respuestas.
Y si se escucha bien también pónganoslo, cómo se escucha, cómo se ve. A ver qué tal. Aquí voy a tratar de tenerlo encendido para que veamos lo demás. Dice, número 5. Este está bueno, Los hijos trabajan para cerrar las brechas en los muros de los padres. Ay, ¿cómo, pastor? ¿No era al revés? No. Ahorita que estoy viendo, por ejemplo, la transmisión, algunos pueden hacer captura de pantalla. Si se les pasa a anotar, hagan captura de pantalla. Dice, Primero de Reyes 11:27. ¿Me ayudan? 1, 2, 3. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. A Salomón le tocó cerrar las brechas que dejó abierta su padre. Díganme, ayúdenme. Izquierda, en medio y derecha. Empezamos, izquierda. Díganme una brecha que abrió David cuando estaba vivo. Se metió con Betsabé. Por acá, Berrox. Una brecha de David. Es su indecisión por las mujeres. Su indecisión por las mujeres. Por acá, una brecha de David, un error de David. No ir a la guerra, andar de ocioso. Acá. Un error de David, una brecha. Uy, hermano, si David tuvo un buen. Simplemente no puso en orden a Amnón cuando violó a Tamar. ¿Se imaginan? Dijo Absalón, porque tenía Amnón, Tamar y Absalón. Dijo Absalón, mi papá no supo poner en orden a mi hermano, yo lo voy a poner en orden. Sí, a ver. Censó. Dios le dijo, no censes al pueblo porque tú dependes de mí, no del pueblo. Si Dios le dijo, sí es cierto, no censes al pueblo, no pases por censo al pueblo, porque yo te voy a demostrar quién está contigo. Y él hizo todo lo que... Es que la vida sea a veces como los viene, ¿no? Le dices no y es sí, le dices sí y es no. Pero mire, en medio de todo, de que David pudo haberse equivocado muchísimo, hoy la mayoría de lo que cantamos tiene implícito el nombre de David. La mayoría de los salmos que leemos antes de dormir fueron escritos por David. La mayoría de las historias que ahorita Paulina está contándole a los niños tienen que ver con David. A lo mejor hasta las mañanitas, cuando te da pena cantar las cristianas, canta las de David. Y todavía dices amén, como para que se oiga un poquito más espiritual. Dice aquí, Amós 4:3, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis hinchadas del palacio, dice Jehová. Una brecha, un principio más dentro del 5:5a o 5b, como quiera, un principio más. Una brecha que se abre puede llevar a que se sigan abriendo más brechas. Así de sencillo. Es decir, lo que Dios quiere es que las brechas no se mantengan abiertas, sino que las cerremos a tiempo. Que digamos, Padre, yo ya no quiero abrir más brechas, yo me voy a poner a la brecha para que en cuanto llegue el material, cuando lleguen los refuerzos, se cierren todas las brechas. Eso se llaman puertas espirituales. Y Dios dice, ponte a la brecha. ¿Sabían ustedes que las plagas, chinches, ratas, hormigas, cucarachas, todas las chinches entran por el descuido de uno de los miembros de la familia? No estoy diciendo que todos hayan equivocado y pecado, con uno, ahí está. Pero también hemos descubierto últimamente que también una autoridad que no tiene un buen corazón puede orar sobre la iglesia y desatar plagas. Un problema que se está viendo en las iglesias. Y no debería de ser así. Porque Dios nos ha puesto a nosotros los pastores, por muy enojados que estemos, a bendecir, no a maldecir. Que si alguien decide voluntariamente salir de la iglesia, en verdad, yo lo digo de corazón, que Dios les bendiga y que sean felices, que les vaya bien. Yo no tengo por qué estar maldiciendo a la gente. Pero aquí es donde Dios nos dice, cerremos brechas. No, hay muchas brechas que David dejó abiertas. ¿Pero a quién le tocó cerrarlas? Dígalo, a Salomón. Es decir, Salomón vivió la rebelión más grande de Jeroboam, porque Salomón tenía que reinar. Y cuando Salomón no reinó, le ganó Jeroboam. O sea, Salomón tenía que hacer su trabajo, que era reinar. ¿Y saben qué hizo Salomón? Salomón se puso a restaurar las brechas, los hoyos. Y por eso Jeroboam le destruyó el reino. Póngale 5b, dentro del 5A, 5b.
5b, muy sencillo. Dios nos está diciendo, si tú no tomas tu posición en lo que Dios te ha dado, las brechas nunca van a parar. Es momento de decir, ¿Dios me mandó a reinar o me mandó a reconstruir las brechas? Salomón se equivocó. Salomón en ese momento no sabía qué hacer, honrar al papá o gobernar Israel. Y lo que hizo Jeroboam fue destruir el reinado de Salomón, porque Salomón no estaba donde tenía que estar. Número 6, vamos al sexto porque son 11. Una brecha se hace por turnos o por tiempos y en orden de autoridad. El día domingo estuvimos orando por algunos enfermos y el Señor estábamos imponiendo manos, estábamos imponiendo aceite. Y de aquel lado una persona, hubo una manifestación, oramos, todo bien, pero yo me acuerdo que le dije en este caso había varios hermanos ahí, que guerreros, sin temor se arrojaron, se aventaron a la guerra, no dijeron, ay pastor, que no, miren, yo no puedo quedarme mucho tiempo aquí, yo voy a seguir orando, ungiendo a los demás, pero ustedes ahí sigan con la liberación. Y uno de ellos, sin que yo se lo pidiera, dijo, somos 3 mujeres y hay un varón, que el varón tome autoridad y nosotros rodeamos al varón. Wow. ¿Se da cuenta cómo en la guerra espiritual tenemos que saber cuál es nuestro lugar? No es que todos vamos contra el endemoniado, vete en el nombre de Jesús, y el otro le dice, no, quédate, y el otro, no, te amordazo, y el otro, no, te desato, y dice el diablo, ¿a quién le hago caso? Me voy, me quedo callado. El otro dice, dime tu nombre, pero el otro me dijo que me callara. O sea, solo uno. Y el varón tomó autoridad y los otros 3 estaban rodeándolo. Entonces, ¿qué es? Este principio está bueno. Número 6, una brecha se hace por turnos o por tiempos. Esto es tremendo. Ven, Artur, ven. Yo le enseñé que aquí estaba el muro, fue dañado, yo estoy cuidando con mi espada, pero ya me cansé. Entonces viene Arturo detrás de mí y me dice, no te preocupes, ahora es tiempo de hacer un turno. Yo me quito y sigue Arturo. Yo me voy a bañar, yo me voy a tomar fuerzas, yo me tomo fuerzas, tomo un vaso de agua y regreso. Y cuando Arturo esté cansado, vamos Arturo, toma un descanso y báñate. Eso es hacer una brecha. Gracias. Si nosotros no hacemos una brecha por nuestra casa, por nuestra familia, por turnos, nos vamos a cansar. Y pensamos que solo las mujeres tienen que hacer brecha, y eso es una equivocación. También los varones tenemos que estar a la brecha. Porque ¿qué pasa cuando la que hace la brecha ya no tiene fuerzas para hacer la brecha? La casa se contamina. ¿Qué pasa cuando las mujeres que son guerreras han perdido las fuerzas y han perdido la fe y no hay alguien que diga, ahora yo te reemplazo, no te preocupes? Órale, párate vieja, sigue orando por mí, órale, porque el jefe ya se me levantó, es tu culpa, porque no estás orando bien por mí. No, tenemos que tomar turnos y decir, si tú ya te cansaste, yo estoy aquí para ayudarte, aunque no diga amén. Tenemos que tomar turnos, y por eso los guerreros de oración que ahora está formando Arturo, él sabe cómo va a manejar los turnos. ¿Por qué? Porque él va a decir, en este turno entran unos, en este segundo turno entran otros, en este tercer turno entran otros. Y lo mismo pasa con las vigilias. Dentro de las vigilias Dios armaba turnos para que en las vigilias no se quedaran sin atención, sin oración, sin guerra. Dice Jueces 21:15, leemos 1, 2, 3. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. ¿Quién abrió la brecha? No, Jehová. No el hombre, no las circunstancias. Dice, Jehová abrió una brecha. Hay brechas que Dios abre, pero esas brechas ya son otro tema, no me quiero desviar. Número 7. Bueno, hay varias citas todavía. Isaías 22:9, ¿me ayudan? 1, 2, 3. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. ¿Se da cuenta que hace ratito le dije? Una brecha que se abre otra y se abre otra. Y cuando menos veas tu muro que cuida tu viña, ya parece coladera, toda llena de hoyos. Ya no sabes si cerrar una brecha allá, si cerrar esta de aquí. Te pones hasta de espalda y luego pones el piecito y luego ya te abrieron otra por acá y corres para allá y la tapas y bueno, es
Porque una brecha lleva a otra y a otra, y eso cansa, y eso hace que nuestras fuerzas se acaben. Pero cuando en la familia tenemos un entendimiento de lo espiritual, podemos decir, dice el papá de familia, yo me pongo en esta, mujer, tú ponte en esa, hijos, pónganse en las otras brechas, no vamos a dejar que el enemigo entre. Pero vuelvo a insistir, si no hay un entendimiento de esto, lo que va a pasar es que tarde o temprano vamos a terminar perdiendo las fuerzas y diciendo, yo ya no oré, yo ya no clamé, mis fuerzas se acabaron, porque no es posible que tú solita estés o tú solito estés a la brecha. Por eso se llaman compañeros de turno, compañeros de oración. En este caso les hemos llamado vigías aquí en Ancla. Diga conmigo, vigías, que son los que están en la torre. Los vigías son los que están en la torre. Los soldados son los que están cuidando las brechas. Y Dios me dijo, no les llames guerreros, llámales vigías, porque el vigía está listo desde antes de un ataque. Sí, no, el soldado ya llegó cuando ya le abrieron los hoyos, pero el vigía es el que está arriba en la torre vigilando que no entre el enemigo. Siguiente, Génesis 38, 27, ahí vamos a leerlo, 1, 2, 3. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, como te abriste brecha, por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Dice la Biblia que un niño antes de nacer sacó la mano desde el estómago de la mamá, ¿verdad? Todavía no nacía y ya había sacado la mano, había abierto brecha, había hecho separación. Es decir que Fares, desde que estaba en el vientre, ya tenía un llamado para ser un guerrero. Y yo, escucha bien lo que te voy a decir. El ministerio que Dios te ha dado, porque no es como decir, es que a mí sí Dios me ha dado un ministerio para ser un guerrero. No, Dios te ha dado un ministerio. Y ese ministerio, ¿sabes cómo tú lo vas a confirmar? Por los ataques espirituales que recibes. Grandes ministerios, ministerios con gran unción, gran persecución. Dígalo, gran unción, gran persecución. Si a ti te persiguen, si a ti te tiran, si a ti te objetan, si a ti te quieren ver tirado, es porque tienes un ministerio grande de parte de Dios. Por eso yo digo que sigan tirándome, tírenme todo lo que quieren, porque nada más confirman que Dios está conmigo y no con ustedes. Eso es muy distinto. Entonces dice la palabra que Fares fue el primero que le ganó a Sera. Y ahorita le voy a dar una cita más. Mire, vamos a cambiar, Vicky. Muy bien, 7. Junio y julio, que es el mes cuarto, el mes judío cuarto, ese es junio y julio, son los meses con más ataques en los muros espirituales. Esto está tremendo, anótelo. O tome foto, ya le dije, si no quiere anotar, tome foto. O los que están en Facebook Live, tomen captura de pantalla, para que también ahí lo tengan. Es en el mes de junio, julio, cuando más debemos de cuidar nuestros muros, pues en la Biblia el mes cuarto es cuando más se atacaban los muros de Jerusalén. Dice Jeremías 39:2, y en el 11º año de Sedequías, en el mes ¿qué? Cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Se abrió brecha. Siguiente, 8. El orden es: primero torre, después muro, luego un vallado y al último una brecha. Que Dios no te lleve a ponerte en la brecha sobre algo, porque si nos tenemos que poner la brecha sobre algo es porque no cuidamos nuestras torres. Ay, pastor, es que entre las torres y esto ya me siento como en un juego de ajedrez, ya me perdí. Pero es bien sencillo, lo que Dios está diciendo es, las torres son las que cuidan la viña, porque aquí hay 5 palabras que tienen que entrar, la viña no la podemos olvidar. Las torres cuidan la viña. En mi viña yo levanto un muro, esto es un muro, las 4 paredes. Yo me quedo parado cuidando mi viña y cuidando que mis muros no sean perforados, eso es un vallado. Y cuando por algún descuido perforaron un muro, entonces entro a la brecha. Esto es así de sencillo, son los 5 pasos.
Una viña, en este caso la iglesia, que tiene un muro espiritual, no hablando de muros físicos, que tiene un muro donde yo me pongo envallado para cuidar la viña y los muros, pero si por un descuido alguien ataca un muro, entonces yo corro a la brecha. ¿Ok? Dice Ezequiel 13:5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vuelve a aparecer las palabras, muro, brechas, vallados. 9, perdón. El enemigo abre las brechas de noche en la primer vigilia de la noche, de 6 a 9. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, desde la primer vigilia ellos llegaron a revisar. Cuando se acuerda usted que mandó Moisés a Josué, a Caleb y a 10 más, a los 12 espías, ellos llegaron en la primer vigilia a ver cómo estaban los muros, no a perforar, no a romper. Ellos llegaron a ver cómo están sus muros. Es más, si hoy llegara el enemigo en tu vida y dijera, ¿cómo están los muros de este? ¿Qué crees que dirían? Uy, pastor, la verdad mis muros están débiles. El enemigo va a querer hacer brecha, va a querer romper. Por eso es que es importante, fortalece tus muros. ¿Cómo los voy a fortalecer? Confiando en Dios, porque Él es mi muro. Dios es mi muro. Él es un muro fuerte en la ciudad. Y nada va a atacarte si tú tienes confianza en Dios. Entonces dice más adelante, mire, Reyes 25:4, ahí. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arrabá. Entonces, si usted se da cuenta, dice que de noche los muros son atacados, no de día. No espere de las 9 de la mañana, que es cuando, de las 6 de la mañana que empieza la primer vigilia, en este caso a las 6 de la noche, durante ese día, que se han atacado los muros. Los muros van a ser atacados a partir de las 6 de la noche, 6 de la noche a las 6 de la mañana. Tenemos que velar por nuestros muros. Número 10, falta uno. Jeremías 52:7, leemos, dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca, del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad de alrededor. Este es Jeremías 52:7, y regrésale tantito, Vicky, a la otra, a la que pasamos, y este es Reyes. Se da cuenta cómo en una diferencia de 300 años, nada que ver, los dos, en este caso, cuando se habla de Reyes se habla de Elías y Eliseo. Elías y Eliseo vivieron su experiencia con los muros, y en la que sigue, Jeremías vivió su experiencia. Jeremías fue un hombre que no fue llamado a reconstruir muros. En Nehemías capítulo 1-4, ¿usted ha leído el libro de Nehemías? El reconstructor de los muros. Ese libro de Nehemías es poderoso para entender lo que ahorita yo le estoy explicando. Si usted quiere saber más de esta clase llamada torres, muros, vallados y brechas, lea Nehemías. Usted va a entender cómo Dios le dio un ministerio a Nehemías para reconstruir los muros. Y Dios nos está dando la misma unción de Nehemías, reconstruir los muros que un día fueron dañados. Número 10. Las torres se construyen dentro de la ciudad, no como la de Babel afuera, porque si las torres que se construyen fuera de la ciudad, que son en este caso la de Babel, trajo confusión, trajo caos. Dice Isaías 2:15, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado. ¿Cómo son las torres? Altas. 2 Jueces 9:51. Dentro de la ciudad había una torre fortificada, a la cual huyeron todos sus habitantes. Hombres y mujeres se encerraron en la torre y subieron al techo. Una torre es un lugar no solo para revisar, decíamos, para vigilar. Una torre también es un lugar donde yo acudo cuando necesito meterme con Dios. Una torre alta no solo es para echarle un ojito a la viña.
Una torre alta es un lugar donde dice que los hombres y las mujeres se encerraron en la torre y subieron al techo cuando estaban siendo atacados. Es decir, vamos a pensar que dentro de los muros es atacado los muros, es atacada la viña. Nuestras torres tienen que estar bien fortalecidas porque es el lugar donde vamos a correr cuando nos sentimos en desesperación. En pocas palabras, si pudiera yo cambiarle el nombre a una torre, sería un altar. Porque un altar es el lugar donde se junta Dios y el hombre. Un altar es donde se une Dios y donde se une el hombre. Eso es un altar, eso es una torre. Y por último, la torre de Babel. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Esta torre no era una torre que tenía el propósito de vigilar, sino una torre que era el propósito de confundir, de alcanzar a Dios. ¿Se acuerdan de esa torre de Babel? Siguiente, por favor, número 11 y el bonus, el último. Las torres vienen de Dios y las fortalezas del enemigo. Dentro del lenguaje, dentro de un lenguaje espiritual, vamos a encontrar estas dos palabras: torres y fortalezas. Y podríamos pensar que es lo mismo, porque la Biblia habla mucho de fortalezas. Las fortalezas, sobre todo, por ejemplo, si usted conoce el puerto de Veracruz, usted entenderá que es una fortaleza. Una fortaleza es un lugar hecho, por supuesto, de materiales que podían resistir cañonazos de barco